En el video de hoy vamos a aprender a usar el transportador. Veamos lo que nos dice el problema. Dice, María y Miguel juegan a construir un abanico de papel haciendo dobleces. Descubre cuál abanico tiene una mayor abertura si todas las divisiones son iguales. Y qué figura geométrica forman los abanicos. Si podemos observar aquí, el abanico de María tiene 7 dobleces y el abanico de Miguel tiene 8. Por lo tanto, el abanico de Miguel tiene una mayor abertura. El abanico de Miguel tiene una mayor abertura. ¿Y qué es, cuál es o cómo se llama la figura geométrica que se forman a partir de estos dos dibujos? Y podemos decir que la figura que se forma es el ángulo. El ángulo. Y el ángulo tiene diferentes partes. Si vemos esta figura que tengo aquí, vemos que el ángulo se forma por un vértice y dos lados. Y al tener esta figura se forma un grado, que es lo que medimos con el transportador. Es decir, que esta línea de ahí es lo que forma el grado y es lo que medimos. Esto es lo que medimos. Y para medir los ángulos ocupamos lo que se conoce como un transportador, que es lo que observamos en esta figura de la derecha. Para poder medir ángulos con el transportador tenemos que realizar 3 pasos. El primero es colocar el centro del transportador en el vértice del ángulo. El segundo paso es asegurarnos de que la línea horizontal esté justo encima de la línea horizontal del transportador y marque el número 0. Y finalmente es ubicar la línea o seguir la línea del transportador y del ángulo hasta que nos indique los grados. Bastantes transportadores tienen 2 marcas. Una que va de 0 a 180 de izquierda a derecha y la otra que va de 0 a 180 de derecha a izquierda. Y eso solo se ocupa dependiendo de cómo sea el ángulo. En los siguientes ejemplos espero poder ayudarles a entender un poco más cómo se ocupan las 2 líneas de ángulos que tenemos aquí. En este problema se nos dice que midamos los siguientes ángulos utilizando el transportador y escribamos la medida. Empecemos con el literal A. Tenemos que el literal A, y recordemos que para medir los ángulos tenemos que hacer 3 cosas. Primero colocamos el transportador justo en el vértice del ángulo. Justo en el vértice del ángulo, el centro del transportador en el vértice. Luego nos aseguramos que la línea horizontal del transportador esté justo encima del 0 en respecto a la línea horizontal del ángulo. Y finalmente seguimos la línea del ángulo para identificar qué grado tiene. En este caso, como el ángulo se abre de esta manera, vamos a leer los grados de 0, 10, 20, 25 grados. Es decir, que este ángulo mide 25 grados. Intentemos el literal B. Repitamos, el centro del transportador en el vértice y luego la línea horizontal del transportador sobre la línea horizontal del ángulo. Paso número 3, seguimos la otra línea del ángulo hasta ubicar el ángulo que nos indica. En este caso tenemos 40 grados. Por lo tanto, este ángulo tiene 40 grados. Literal C. En el literal C, repetimos el proceso. El centro del transportador sobre el vértice del ángulo. Nos aseguramos que la línea horizontal del transportador esté sobre la línea horizontal del ángulo. Y seguimos la otra línea del ángulo hasta que identifiquemos el grado que marca. En este caso marca 90 grados. 90 grados. 90 grados. Y finalmente, literal D, ubicamos el transportador correctamente sobre el vértice, la línea horizontal donde tiene que ir, de esa manera, y ubicamos el grado que nos indica que es 80 grados. 80 grados. Es decir, que este ángulo mide
80 grados. Y eso es todo para este video. Recuerden de suscribirse al canal, dejar un like y un comentario si tienen alguna duda o pregunta, y nos vemos en el siguiente video.